Noches. Hoy quiero hablarle de la propuesta que circula en todos los medios de comunicación de las iniciativas del gobierno para impulsar lo que ellos denominan una reforma fiscal. Según el gobierno, se necesitan más recursos para garantizar que el gobierno cumpla con las partidas presupuestarias para cada uno de los gastos que están establecidos en el presupuesto o en las políticas públicas que cada año debe abordar el gobierno, el que esté en este momento, el gobierno que salió electo, que va a continuar electo en el próximo año. Como ustedes saben, el presupuesto se fundamenta en una enorme partida para el gasto del pago de la deuda pública, que es de alrededor del 30%, de lo cual es 21% es para pagar intereses de la deuda pública y aproximadamente un 10% para pagar capital. A esto hay que agregar las inversiones que actualmente en el país, las inversiones andan por el suelo. Estamos hablando de construir carreteras, caminos vecinales, viviendas, generación energética, drenaje pluvial. O sea, actualmente en el gobierno eso está en el suelo. La mayoría de los países demandan que esta inversión no sea nunca menor al 2.5% del Producto Interno Bruto, o sea, menor al 2.5%. Aquí en el país, esta inversión del 11% del presupuesto, ustedes están hablando de más o menos, el presupuesto de República Dominicana es de 1.400.000, 1.4 billones, casi 1.5 billones. Pero la inversión que se hace de este presupuesto es el 11%. O sea que estaríamos hablando de 100.000 y algo de millones de pesos. Es mucho menos de 100.000 millones de pesos. Con esta inversión, naturalmente, que no se logran satisfacer la demanda de obras para el desarrollo del país, y el gobierno prácticamente se dedica fundamentalmente a hacer inversiones millonarias en donde están los negocios de las grandes empresas, quedando los pequeños propietarios, las familias que viven en comunidades, en barrios, comunidades del campo, prácticamente desamparadas. Y en lo que tiene que ver con el drenaje pluvial, pues prácticamente el gobierno vive de indiferencia a estos procesos. Y ahora que estamos sometidos pues a los efectos de los cambios climáticos, donde está establecido que tendremos lluvias más abundantes y más frecuentes, por lo que esto va a contribuir de manera significativa al empobrecimiento de la población. Según la Universidad de Dublín, nosotros estamos en un lugar de mucho riesgo de los efectos del cambio climático. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una agricultura altamente vulnerable. La economía dependiente de los hoteles es muy vulnerable, del turismo, porque en la medida que el calentamiento global ha ido derritiendo los glaciales, pues se espera que muchas de las playas que hay en el mundo desaparezcan. Y nosotros, que lo que tenemos es un turismo de playa, seguir creyendo que esa es la fuente fundamental
para el desarrollo del país no es más que vivir en el presentismo, que es muy común en los políticos que usan el gobierno para enriquecerse, porque como miden sus políticas en función de sus intereses particulares en 4 años, o sea, que con cuántos millones se van a ir del gobierno, entonces son muy presentistas y olvidan que el país va a continuar después de nuestra generación y que corresponde a nosotros responder de la misma manera que respondieron generaciones anteriores, que construyeron muchas de las cosas que nosotros hoy disfrutamos, y nos corresponde a nosotros garantizar que las futuras generaciones puedan también vivir en condiciones mejores que como nosotros vivimos hoy en día, y que ellos puedan echar hacia adelante cuando nosotros no vayamos como generación de este mundo, porque como dice Séneca, la vida aquí en la tierra es efímera, es efímera. Él le dice la brevedad de la vida, la brevedad de la vida. Por eso nos manda a que cada día trabajemos para garantizar todos aquellos sueños que nosotros podamos tener, sean sueños individuales o sean sueños colectivos. En el caso nuestro, pues, impulsamos, trabajamos, estimulamos desde nuestra perspectiva como humanista a trabajar por el bienestar de los demás, naturalmente sabiendo que también debemos trabajar por el bienestar propio, porque tenemos familia, nosotros mismos tenemos que mantenernos, y la posibilidad de darle a los demás pues está íntimamente vinculado con lo que nosotros podamos tener. Entonces, muchas veces lo que necesitamos es estudiar mucho para poder dar conocimiento a los demás, darle información a los demás, pero otras veces es nosotros estar en una posición estable para podernos involucrar sin tener que depender de un gobierno, sin tener que depender de la amenaza de una tarjetita de 1,700 pesos o de un bono, involucrarnos en las actividades que promueven la justicia social. Entonces, esas inversiones son fundamentales. Y aquí, como dije al principio, las inversiones están en el suelo. Nosotros planteábamos en el programa de gobierno duplicar estas inversiones. Ahí tenemos también el tema de la salud, que en República Dominicana el derecho a la salud no está garantizado. En primer lugar, porque hay una ley de seguridad social que promueve las ganancias de una intermediaria en detrimento del derecho a la salud de quienes tienen un seguro médico contributivo. Y por el otro lado tenemos un sistema público con una inversión pírrica de parte del gobierno y por lo tanto con un funcionamiento de calidad cuestionable. De calidad cuestionable. A mí que desempeño en las funciones de médico de un hospital, sé todos los esfuerzos que tenemos que hacer para brindarle atenciones en condiciones mínimamente adecuadas a la población que acude a los centros de salud de República Dominicana. Entonces, nosotros planteábamos un 4% del Producto Interno Bruto en salud para mejorar la red hospitalaria pública, para crear unidades de primer nivel de atención en todas las comunidades, que la gente no tenga que movilizarse en motores o en vehículos para poder ser atendido en un hospital, sino que pudiera tener la atención directamente en la comunidad. Pero además, para garantizar el acceso a medicamentos gratuitos. Aunque un conservador por ahí dijo que esas eran ideas socialistas y que nosotros promovíamos un país igual que Venezuela, no hay duda de que es un ignorante mayor. No hay duda que es un ignorante mayor. Porque en la mayoría de los países desarrollados tienen un sistema de salud garantista mayor que Venezuela y que muchísimos otros países que pudieran usarse de referencia en América Latina. Por ejemplo, en España, para poner un solo ejemplo, el acceso hasta un trasplante de corazón es gratuito y no hay intermediaria.
pero mucha gente en los medios de comunicación, muchos por ignorantes y otros naturalmente porque son cómplices, porque reciben anuncios de esa intermediación que cada año se lleva aproximadamente entre 20 y 25 mil millones de pesos. Pero igual nosotros planteamos garantizar el acceso a las pensiones para toda la población y esto implica un gasto de aproximadamente, nosotros habíamos calculado unas 500,000 personas, pensionarla con un salario, con una pensión promedio de 15,000 pesos mensuales, lo que significaba para nosotros aproximadamente 100,000 millones de pesos, porque 500,000 personas por 15,000 pesos estaríamos hablando de 7,000, de 9,000, 7,500 millones de pesos. Cuando usted lo multiplica eso por 13, estamos hablando de 21, 91,000, o sea, estamos hablando casi 100,000 millones de pesos. Digo 13 por el salario, la pensión doble de dársela en el mes de diciembre. Y esto para beneficiar a toda la persona que por edad avanzada, por enfermedad, estuvieran en necesidad de una pensión porque ya no podían trabajar. Pero igual estábamos planteando un programa para que me alegró mucho ver que el gobierno actual planteó hacer un plan piloto. Nosotros hablábamos de universalizar el derecho que tienen las personas que viven en condiciones de dependencia, quiere decir que no pueden valerse por sí mismos, para que alguien los atienda. Y ese alguien puede ser un familiar que nosotros dijimos se convertiría en empleado del gobierno, o puede ser un programa donde la gente vaya y tenga asignado, así se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay supervisores que van a determinados hogares a garantizar que se están tomando los medicamentos, pero los medicamentos se le entregan de manera gratuita, llevarlo al médico, a sacarlo al parque, pero también era construir casas donde pudieran vivir mucha gente que estaban en hogares en condiciones inapropiadas porque el hogar no tenía la cantidad de habitaciones para que esa persona en esa condición pudiera ser atendida de manera adecuada, una cama acorde con el grado de dependencia que tuviera. Si era un programa bastante bonito y me alegra que aunque el gobierno está planteando de un plan piloto, pues no sé si lo aprendió en la campaña cuando nosotros lo planteamos o ya lo tenía antes, pero nosotros todas esas cosas que son bonitas, pues nosotros las vamos a celebrar. Y las vamos a celebrar no porque se vean bellas, sino porque son cosas buenas, son cosas solidarias, son cosas que expresan el amor de una sociedad frente a las personas que están en situaciones que dependen de otras personas. Entonces, todo esto conjuntamente con lo que se invierte en educación, y apoyar a las familias que tienen bajos ingresos, porque aunque nosotros estábamos planteando que trabajaríamos con el sector empresarial para mejorar los salarios mediante discusiones de pacto colectivo, que como nosotros creemos mucho en el modelo alemán para que los ignorantes no digan que es una propuesta socialista, porque ahorita creen que nos van a atemorizar porque nos señalen que son propuestas socialistas. No, son propuestas del buen convivir. Son propuestas que las levantamos las personas que creemos que todos tenemos derecho a vivir en mejores condiciones. Entonces, nosotros, como quiera, hay personas que sus niveles de salario están muy por debajo de lo que se requiere para poder comprar todos los bienes y servicios. Y nosotros para esa persona lo que estábamos planteando es garantizar que pudieran tener una compra financiada por el gobierno de alimentos de calidad para que sus ingresos reducidos lo pudieran utilizar para otra cosa. Cuando esto se acompaña del programa de vivienda que tenía el partido y que planteamos unas 200, 300,000 viviendas, 100,000 a 200,000 viviendas en el periodo nuestro, porque hay un déficit de vivienda
que es enorme, para que ustedes tengan una idea de los casi 4 a 5 millones, porque hay mucha duda del número exacto. La mitad, 48%, en la última encuesta de En Hogar, viven en casas alquiladas. Viven en casas alquiladas. Entonces, eso es una cantidad enorme. Estaríamos hablando entre 2 a 2.5 millones de viviendas. Pero en una primera etapa era construir vivienda primero para las personas que están en lugares muy vulnerables, que producto de las inundaciones se ve muy afectada por la condición, de inundaciones, y se le van todos los bienes, y otras que naturalmente viven en orilla de río. Entonces esa era la prioridad del número uno. Y segundo, la gente que vivía que no tenía vivienda y que tenía que pagar vivienda, pero su salario es muy precario y tenían que alquilarse en esos lugares en condiciones inapropiadas. Entonces, toda esa política social requiere de dinero. Ahora, ¿quién es el que va a buscar el dinero? ¿Quién es que va a buscar o va a pagar ese dinero? Porque esa es una discusión que siempre está presente. ¿Quién va a pagar ese dinero? Nosotros planteábamos desde el partido que ese dinero lo pagaran los más ricos, que todos esos que están en paraísos fiscales le cobráramos impuestos, que redujéramos la evasión, que elimináramos una gran parte de las exenciones fiscales a gente que tiene muchas ganancias, y que con eso teníamos los recursos suficientes para poder garantizar que todas estas políticas públicas pudieran satisfacerse. Por eso hoy que se debate este tema, reiteramos nuestro punto de vista de que quienes más ganan paguen más. Los pobres, la población dominicana, el pueblo, la gente, lo que requiere es que sus productos bajen para que con los ingresos que tienen puedan comprar los bienes y servicios que necesitan. Más impuestos es encarecer estos bienes y servicios, y a eso tenemos que oponernos. Y si el gobierno intenta ponerle impuestos a los bienes y servicios que consume la gente, tenemos que empezar las movilizaciones. Nos tenemos que oponer a esta política de colocar más impuestos a los alimentos, a los bienes que consume la gente, y seguir con la política de exenciones fiscales para los sectores que más ganancias tienen. Así que reiteramos que nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra apreciación y nuestra demanda es que los impuestos los paguen los que más ganen, y que los que menos ganan lo que necesitan es aumentar su salario. Así es que buenas noches a todos.